Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Su amiga Estefanía Aragón. Oigan, bienvenidos a otro programa de Oaxaca Produce. Estuvimos 2 semanitas desaparecidos. Ustedes saben todo el tema que pues en nuestro estado y en todo el país hubo el tema de las elecciones 2021, que fueron muy interesantes, por cierto. Y bueno, en Regeneración Pluralidad estuvimos cubriendo todo este tema, el tema también de las impugnaciones, todo lo que hay después de las elecciones. Y bueno, por eso estuvimos 2 semanas ausentes, pero aquí estamos de regreso con ustedes hoy, viernes 25 de junio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias también a todos aquellos amigos que pues en Facebook, en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, pues nos comparten, nos ven en vivo, nos siguen después y nos comparten en sus muros. Muchísimas gracias por ello. Y bueno, también recomendándoles que tomemos todas las medidas sanitarias para hacer frente a esta pandemia COVID. Y bueno, el día de hoy pues tenemos un proyecto padrísimo. Arrancamos nuevamente con un proyecto padrísimo que queremos dar a conocer aquí en Oaxaca Produce. Ustedes saben que el objetivo de Oaxaca Produce pues es dar precisamente a conocer todas aquellas cosas que hacen nuestro Oaxaca. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, se los voy a presentar. Él es el licenciado Hugo Alfredo Martínez Vázquez, es el creador y propietario del proyecto UMAR, es una sociedad cooperativa de producción rural que tiene un nombre padrísimo, se los voy a leer, es Huatulco, Mar, Huatulco, Sol, Playa y Mar. Así es, don Hugo, me ando equivocando. Y bueno, pues lo reducimos a Proyecto UMAR, que es un proyecto padrísimo con un tema principalmente agroforestal, sustentable. Y pues bueno, don Hugo, platíquenos de ello. Muchísimas gracias antes que nada por haber aceptado la invitación de estar aquí en Oaxaca Produce. Muchísimas gracias, don Hugo. Al contrario, muchas gracias, Estefanía, por invitarnos. Es un proyecto que iniciamos hace aproximadamente 14 años en la costa de Oaxaca. Yo soy de acá de la ciudad de Oaxaca, de Valles Centrales, y nos fuimos a iniciar un proyecto que bien a bien no sabíamos qué íbamos a hacer, pero nos fuimos a la costa, ¿no? Y ahí arrancamos en un principio con algunas siembras para producir infusiones, básicamente, ¿no? Si nosotros pudiéramos distinguir entre lo que es un té, una infusión y una tisana, ¿no? Hablaríamos de que las tisanas son partes duras de las plantas, esas necesitan hervirse para poder hacer un como proceso. Frutas, ¿no? No, me equivoco. Las partes duras de las plantas serían las corteza, la raíz y el tallo, ¿no? Entonces esa parte dura, digamos, muchos hemos escuchado hablar del cuachalala o cuachalalate, sí. Que es una corteza que nos ayuda a cuestiones de gastritis y esas cosas, ¿no? Cicatrizante. Entonces lo que hacemos es hervir durante 5 o 10 minutos y entonces ya ocupamos el producto para consumo, ¿no? Esas son las tisanas. Esas serían las tisanas duras de la planta. El té proviene de una planta que se llama Camellia sinensis. Casi todos lo conocemos como el té verde, el té negro, el té rojo, de origen asiático básicamente, ¿sí? Y cuando lo conocemos como té matcha, es un té, digamos que se elabora específicamente con una denominación de origen en Japón. Así como nosotros tenemos el mezcal y el tequila en México con denominaciones de origen, esta planta, Camellia sinensis, tiene una denominación en Japón y se llama matcha. Pero, perdón que lo interrumpa, pero también conocemos tés aquí en México de muchas plantitas, ¿no? O sea, usted me está explicando, o quiero entender que solamente se le llama té al producto de este árbol, es un árbol, lo podan chaparrito de tal suerte que este árbol se pueda ocupar su hoja y se pueda cosechar rápidamente, por eso es que se queda chaparrito, digamos, y entonces la gente va cosechando la hojita y dependiendo del grado de madurez de la hoja y dependiendo de la oxidación que tenga la hoja, va a tener sus diferentes nombres, ¿no? Si es un té blanco, por ejemplo, es una hojita de ese árbol que se tiernita. Y si es para té verde, pues se madura un poquito más la hoja, y si es para té rojo o té negro, entonces se oxida, se cosecha verde, se deja reposar y se oxida, diferente grado de oxidación. Entonces, ese es lo que se le llama el árbol del té.
Y a nivel global, estamos hablando a nivel global, ¿no? Ya cuando hablamos de México en específico, nosotros nos decimos, tómate un tecito de manzanilla, de té limón, un tecito de menta, de ¿no? De hierbabuena, etcétera, que son las plantas que tenemos acá en México. Sin embargo, a nivel reconocido, digamos, global, a esa parte le vamos a llamar entonces, o se le llama, infusión. Infusión. Es una infusión de las partes suaves de las plantas. Y entonces, cuando estamos hablando de una infusión, estamos hablando y de las partes suaves, por supuesto, de flores, hojas y frutos. En algunas comunidades le llaman tisana a lo que son las frutos, ¿no? Sí, pero esta es una cuestión, digamos, cultural en algunas regiones del mundo, ¿no? Y en México ya adoptamos eso. Dame una tisana frutal, ¿no? Y entonces trae frutos y a veces trae hierbita o hojitas, y entonces le llamamos tisana, pero lo correcto entonces es la clasificación, digamos, infusión. Sería una infusión de frutos rojos, ¿no? Así como el café. El café finalmente es producto de una semilla, de un fruto, es una infusión, o el mismo té del que hablábamos hace rato es una infusión, digamos, ¿no? Pero en específico se le llama entonces té. Hablamos de tisanas, tés e infusiones. Correcto. Va a depender de lo que nosotros hagamos. Por ejemplo, vamos a decir una flor de Jamaica. Si la tomamos caliente, le agregamos agua hirviendo en una tacita, que sería el proceso de hacer una infusión. No es hervir la hoja, no es hervir la flor, no, es agregar agua hirviendo en una taza, taparla, dejarla reposar 3, 4, 5 minutos, ya infusionó, ya extrajo sus propiedades y entonces lo consumimos. Así podemos aprovechar las propiedades al 100% de la planta. Cuando nosotros ponemos a hervir una hoja, una flor o un fruto, el café, por ejemplo, no lo hervimos. Justamente eso era lo que le iba a decir. O sea, eso es pecado capital, hervir tu café. Se hace así, como una infusión. O sea, está caliente el agua, pones el café y se tapa, ¿no? Inclusive hay algunos procesos en frío, ¿no? El cold brew, por supuesto. Entonces, eso es inclusive mucho mejor, dejar que en frío vaya pasando el agua a través de la planta lentamente, y entonces aprovechamos todas las propiedades de la planta. Claro que es un proceso más lento, por eso es que lo hacemos con agua hirviendo. Agregamos agua hirviendo a 95 grados, que es así como le cae, y lo tapamos, dejamos reposar y lo consumimos. Entonces así vamos a aprovechar bien las plantas. Ese fue el inicio de nuestro proyecto. Leíamos que en el mundo había el consumo de una taza de café a una taza de té más o menos equilibrado, y que cada vez en el mundo se estaba impulsando más el consumo de las infusiones o los tés, ¿no? En lugar del café, y por eso quisimos nosotros sacar, digamos, en ese momento, hace 14 años, las infusiones de las plantas mexicanas, y en un proyecto de rescate de la herbolaria mexicana. Por supuesto. ¿No? Porque nosotros somos, digamos que China es el país productor de más infusiones, etcétera, ¿no? Y nosotros estamos dentro de somos el segundo país productor en plantas, digamos, ¿no? O tercero, ¿no? China, India y México, ¿no? Y ya después de eso, pues viene Colombia. Pero nosotros tenemos alrededor de 4.500 plantas descritas en sus usos medicinales, digamos, entre comillas, ¿no? A través de diferentes plataformas los podemos consultar, como la Biblioteca Digital de la UNAM, Chapingo, investigaciones del Politécnico. Todos los repositorios de investigación, ¿no? Así es, ¿no? El herbario del Seguro Social. O sea, hay mucha investigación en México. Lo único que no tenemos es la difusión que tienen las plantas chinas. Claro. ¿No? Y ahí es... Porque, bueno, estos países orientales, asiáticos, tienen mucho este tema, creo que hasta místico, ¿no? Con el tema de las infusiones y todo eso. Y los países occidentales, bueno, o por ejemplo los europeos, Inglaterra, que son meramente consumidores, ¿no?
tienen mucho como esta cultura del té, pero bueno, en México, como dice hace un momento, todo el tema de la arbolaria que es ancestral también, ¿no? Sí, de origen prehispánico. De origen prehispánico, pero que a lo mejor no se le reconoce, o mejor dicho, no se había venido utilizando con este tema de tómate tu café, tu tecito a la hora del té, como en otros países, ¿no? Correcto, sí, sí, fue una tradición inglesa la de la hora del té, y básicamente era pues todo el té que traía Inglaterra de China y lo distribuía a lo largo del mundo, ¿no? Así es como iniciamos entonces nuestro proyecto en Huatulco, dado que las condiciones agroecológicas, digamos, para la... Vamos a decir, México es un país megadiverso, todos lo sabemos, por supuesto, ¿no? Así es. Entonces, dentro de México tenemos a Oaxaca, que es el estado más biodiverso de la República, y dentro de Oaxaca, si dijéramos cuál es la zona más biodiversa de Oaxaca, es la costa. Es la costa, por supuesto. ¿no? Entonces, ¿por qué es la costa? Muchos se preguntarán, ¿no? Porque si vemos que estamos de repente en la zona de Huatulco, por decir algo, ¿no? A nivel de 0 metros sobre el nivel del mar, o inclusive a veces un poquito abajo, no se inunda porque hay ciertos factores que no se inundan, ¿no? Claro. Pero a partir de ahí y nos vamos a 20 kilómetros adentro, ya 20, 25 kilómetros ya estamos en la zona de pluma, a 1000 metros. Entonces, imagínate toda la biodiversidad que crece de 0 a los 1000, 1200 metros, en donde ya contamos con café, o un poquito más alto ya empezamos a tener pino. O sea, es una biodiversidad increíble la que tenemos. Así es, en lo correcto. Que creo que, bueno, el único lugar que comparte estas características también muy propias de esa región es la parte de Jamaica, ¿no? La famosa zona del Blue Mountain, que se asemeja un poco a esta característica de montaña y mar. Claro. Tan cerca, que no sucede en otras regiones. O sea, en nuestro país tenemos otras zonas costeras que no tienen estas características, ¿no? Sí, ese es por un lado esta parte de los metros sobre el nivel del mar. Pero si vemos otra característica, y lo acabamos de pasar la semana, ahora sí que, perdón la redundancia, pero la semana pasada, ¿no? Vimos cómo nos afectó la entrada de la humedad del Atlántico y la humedad, o sea, del Golfo, y la humedad del Pacífico, ¿no? Y entonces de repente se combinaron estas zonas de humedad y tuvimos lluvias durante varios días en todo el territorio oaxaqueño, y esas condiciones entonces de humedad de los dos, digamos, de las dos partes del globo, hacia Oaxaca, hacia Chiapas, hacia Tabasco, pues nos da una riqueza increíblemente grande, ¿no? Claro. Si nos vamos todavía más atrás y decimos, bueno, ¿y cuáles son los orígenes de muchas de las plantas? Vamos a encontrar que la zona de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, pues son las zonas de origen de muchas de las plantas que existen en Mesoamérica, ¿no? Así es. Hablemos del maíz, hablemos del nopal, hablemos de los agaves, claro. Hablemos de la vainilla. La verdad es que somos muy bendecidos en cuestión de biodiversidad, ¿no? Y los microclimas que tiene la costa, ¿no? Hacen precisamente estas características. Sí. Y entonces ustedes llegan a la costa. Sí. Y cómo, o sea, cómo inician el proyecto, cómo... Bueno, ese fue el inicio de ver, vamos a enfocarnos a las infusiones. Y empezamos con una infusión que es una planta de origen de la India, digamos, o dos plantas de origen de la India, que son el té limón, que aunque ya está muy adaptado en México, supuesto. Y ya creemos que es nuestro. Sí, ¿no? de hecho, no pensé que fuera de la India. Sí. Okay. Y la moringa, ¿no? Y dentro de ello, pues metimos otras plantas de origen de la India, como es el neem, que tenía un boom muy grande en ese momento. Claro. Algunas plantas que nosotros no creeríamos que se toma una infusión, pero la hoja de bambú, en fin, entre otras, ¿no? Pero empezamos a investigar lo que comentaba hace rato, en el herbario del Seguro Social, algunas de las plantas como el guásimo, coaulote le llaman en la costa, el palo de arco o macuil le llamamos en la costa, la sangre de grado, el cuachalalá, la rudilla, que es una especie de ruda, montés, digamos,
en fin, la jamaica misma. Empezamos a investigar de todas estas plantas, sus usos y sus sabores, sus aromas, y entonces lanzamos al mercado una serie de infusiones que afortunadamente fue bien acogida. Distribuimos en algunas zonas de la República, sobre todo el Distrito Federal, o lo que es ahora la Ciudad de México. Uh-huh. Y así llegamos inclusive a sembrar una gran cantidad de terreno. Bueno, para nosotros los oaxaqueños sabemos que una gran cantidad de terreno pueden ser 5 o 10 hectáreas, ¿no? Sí. Sin embargo, también veíamos que había que reforestar. Claro. Entonces planteamos esta dualidad de decir, deforestamos o reforestamos, ¿no? Para nuestros cultivos. Entonces lo que hicimos fue una mezcla entre lo que es, digamos, lo agroforestal. Tenemos zonas o plantas que se pueden dar bajo los árboles, y es lo que estamos ahora tratando de hacer, en lugar de deforestar, reforestar, ¿sí? Ahora tenemos una plantación forestal comercial, ¿sí? Autorizada por la CONAFOR, por la Semarnat, y tenemos también las zonas de cultivo en donde producimos algunas plantas para conservación de suelos, y que todas las plantas tienen fitoquímicos, ¿no? Todas las plantas tienen, al final de cuentas, tú te tomas un jugo de naranja y dices, pues ¿para qué me lo tomo? Pues la gente, lo más fácil que te dice, para prevenir la gripa, ¿no? Claro, la vitamina C, nada más. Vitamina C, ¿no? Eso es un antioxidante, te va a ayudar a cuestiones de piel, combinado con otras vitaminas, en fin, te va a ayudar a muchas cosas. Claro, tiene muchos azúcares, no la puede consumir un diabético, pero un niño, una persona sana, lo consume por alguna razón, o simplemente como un alimento, ¿no? Pero nosotros agarramos todo lo que nos cura, digamos, de nuestras plantas. Claro, ¿sí? Así que, pues ese es un poco el enfoque, ¿no? Producir plantas que nos ayude un poco. Pero aparte a de ese tema, bueno, que comentabas, don Hugo, que el tema agroforestal, ¿no? El tema de la conciencia ambiental, porque es como un proyecto muy padre y todo, pero dices, bueno, ¿y qué hacen después, no? O sea, ¿cómo restauras, cómo restableces lo que ya tomas de la tierra, ¿no? Entonces está esta parte que comenta, ¿no? Me imagino que hay rotación de cultivos, me imagino que hay plantas asociadas conforme a los nutrientes que necesita cada una, ¿no? Para poder evitar ese tema de la erosión. Una pregunta, ¿están también dentro del tema orgánico? Sí. Porque acabo de ver un sellito por ahí nosotros nos certificamos con una certificadora local, para no decir el nombre, o no sé si se puede, por supuesto, adelante. Nos certificamos con Certimex hace ya aproximadamente 7, 8 años, ¿sí? Hoy por hoy suspendimos momentáneamente el certificado, el proceso de certificación, debido a la crisis que nos encontramos, ¿sí? Pero seguramente en 1 año, 2 años retomaremos el sello nuevamente, y nuestros productos son orgánicos certificados, ¿no? O eran orgánicos certificados hasta mayo de este año. Pero siguen siendo orgánicos, por supuesto, en cuanto digamos al sistema. que el proceso que seguimos manejando para el suelo y todo es sin agroquímicos, sin fertilizantes, sin pesticidas, sin herbicidas, etcétera, ¿no? Al decir sin fertilizantes nos referimos a los fertilizantes químicos, por supuesto. Pero nosotros hacemos nuestras compostas, nuestras propias compostas, hacemos montones de baraña, le decimos, ¿no? Que es toda esta biomasa, y una vez que se descompone, pues es lo que ocupamos para producir algunos otros. Sí, nuestro proyecto es sustentable, 100%, ¿no? Claro. Y eso que comentabas hace rato, la tierra. La tierra es sumamente importante. Sin ese sustrato, sin ese suelo, no tenemos nada, ¿no? Claro. Entonces, si hacemos tumba, roza y quema, que ya está prohibido o no permitido en muchas zonas, pues estamos destruyendo lo que nos va a dar de comer. Claro. Si sobreexplotamos esa capa, que es en algunas ocasiones de milímetros, algunas veces de algunos cuantos centímetros, 10, 20 centímetros, pues debemos tener esa conciencia de que es la parte fértil de nuestro suelo, es como nuestra piel, ¿no? Por supuesto. Y si nosotros no tuviéramos la piel, pues imagínate cómo andaríamos. Así que
es la parte que nosotros cuidamos mucho. ¿Qué hacemos para cuidarla? Ok, a ver. Tenemos cultivos de cobertura. ¿Cuáles son los cultivos de cobertura? Todas las leguminosas que podemos ocupar. ¿Por qué las leguminosas y por qué no las gramíneas? ¿Y cuáles son las gramíneas? Pues el trigo o el pasto, ¿sí? Que conocemos, el maíz es una gramínea. Nosotros tenemos que hacer una rotación de cultivos cuando sembramos gramíneas. Nosotros no lo hacemos, pero sí. No sembramos gramíneas. Cuando se siembran gramíneas, tenemos que darle 2, 3 años de gramíneas y luego 1 año, 2 años de leguminosas. Las leguminosas nos van a ayudar a hacer biomasa, claro, a fijar nitrógeno, capturar nitrógeno de la atmósfera. Tiene unas bacterias que se ubican en las raíces y ahí es donde esas bacterias fundamentalmente consumen nitrógeno. Las micorrizas, así que ¿no? se nutren de mucho nitrógeno. Y entonces cuando la planta muere, pues esas bacterias ahí se quedan, el nitrógeno que ellas desechan lo aprovechan las gramíneas. Y por eso es que antes hacíamos milpa. La milpa no es el maíz, la milpa es todo lo que está relacionado y sembrado junto al maíz, ¿no? Es la calabaza, es el frijol, es el maíz, es los quelites, es el maguey, o sea, todo eso se llama milpa. Mire, acabo de aprender algo nuevo, eso no me lo hubiera imaginado. Uno relaciona la milpa con el maíz. Correcto, entonces pues esa es una siembra de maíz. Una siembra para hacerte unas guías, ¿no? Unas buenas guías, ¿no? Y altamente nutritivas, ¿no? Sí, por supuesto. Porque ahí van algunas leguminosas, pueden ir los ejotitos, la flor de calabaza, ¿no? Pues, todo esto es nuestra cultura ancestral. Claro. Bueno, pues por algo lo hacían. Porque a la vez que la gramínea necesitaba nitrógeno, también la calabaza hace una cobertura, o sea, hace una sombra, y entonces al haber esa sombra no crecen hierbas, en fin, ¿no? Es una cuestión de yo te ayudo, tú me ayudas. Claro. ¿No? Oye, qué padre, o sea, ahorita que me comenta esto de la milpa, o sea, sí, realmente cómo nuestros ancestros tenían esta sabiduría, ¿no? Ancestral que ahora pues lo estudiamos y dices, no, pues es así, pero cómo ellos lo sabían, o sea, esta parte de todos esos cultivos, calabaza, granos, el tema de las leguminosas, ellos lo sabían que tenían que nutrir así la tierra como, pues, no sé, generaciones, conocimiento ancestral, ¿no? Exacto, cientos de años de ensayo y error, ¿no? Eso es lo que nos... Claro, pues bueno, ahora sí que es padrísima toda esta plática, pero cuénteme los productos. ¿Qué son los productos? Hablábamos de las infusiones principalmente, sí, pero luego veo también aquí en la mesa otros productos. ¿Qué otra diversidad de productos tiene, don Hugo? Bueno, nos hemos ido enfocando en esos que son las infusiones. Ahora nos enfocamos en la parte de la madera también, ¿no? Estamos haciendo una explotación, digamos, sustentable, porque estamos sembrando muchos árboles como caoba, cedro, guanacaste, granadillo, macuil, ¿no? Etcétera. Y pues ya tenemos árboles que tienen 20 años, 25 años y están próximos a ser aprovechados. Por eso es que tenemos la autorización de la CONAFOR para hacer este aprovechamiento. Sin embargo, en últimas fechas nos hemos dedicado a una de las leguminosas más importantes que tenemos. Todas son importantes, pero esta, por sus características, hicimos una investigación con la doctora Lilia Méndez y el doctor Gerardo Barriada del CIDIR, ¿sí? Por supuesto, los conozco. Instituto Politécnico Nacional. Así es. O sea, yo creo que nosotros en la empresa sentimos que el campesino o el agricultor no debe ir solo. Debe ir acompañado de las instituciones de educación y en su momento poder hacer investigación. Esto no lo hubiéramos hecho si fuéramos solos, lo hicimos con apoyo gubernamental, por supuesto, pero hicimos una investigación de una semilla que aquí la tenemos. ¿Puedo tomarla? Sí, por supuesto. Esta semilla se llama mucuna. Es como un frijol, ¿no? Es correcto, es un frijol, es una leguminosa que va a aportar nitrógeno.
Ok. Este producto, digamos, tiene algunas características. Uno, nos ayuda al suelo, de lo que ya hablábamos hace Las rato, leguminosas, por supuesto. que nos va a fijar nitrógeno, nos va a hacer cobertura y va a haber nutrientes. Ok. No nada más nutrientes para el suelo, ojo, porque nosotros a veces nos preocupamos nada más por nuestros alimentos, ¿no? Claro. Pero no nos preocupamos por los alimentos de los otros seres vivos que se encuentran en el campo. Claro, por supuesto. Y entonces va a tener, cuando esta planta crece, va a hacer flores y van a llegar los polinizadores o algunas aves a tomar la miel o inclusive murciélagos, etcétera, ¿no? Claro. Van a producir semillas que van a servir para algunos insectos. A veces es muy interesante en el campo que ves unos insectos que están todos con una especie de alfiler metido de una semillita, comiendo todo el nutriente de eso, y luego se van hibernan, se duermen durante casi todo un año y salen al año siguiente cuando vuelve la semilla del pochote, por ejemplo, ¿no? Este es un fenómeno que ocurre con la semilla del pochote. Y entonces, si nosotros producimos diversos productos, valga la redundancia, en el campo, vamos a estar alimentando tanto insectos que se encuentran abajo del suelo, algunos seres vivos que se encuentran sobre el suelo, como reptiles, algunas cosas que se encuentran por encima del suelo, como las aves, ¿no? Y todo este ecosistema tiende a funcionar y hay un control de plagas, digamos. Se cierra el ciclo, lo que nosotros llamamos en la economía de los recursos naturales, ¿no? O sea, cerrar el ciclo, ¿no? Y esta macuma se llama. Mucuna. ¿Cómo la podemos aprovechar? O sea, ¿cómo la podemos consumir nosotros? Bueno, justo traje tres presentaciones. Okay. ¿Sí? En este caso vemos que es mucuna con L-Dopa. La mucuna tiene una sustancia que se llama L-Dopa y se utiliza como un precursor de la dopamina. Okay. ¿Y para qué nos sirve la dopamina? Pues mucha gente sabe que la dopamina pues es cuando nosotros tenemos felicidad o nos sentimos bien, etcétera. Ese es estamos generando en nuestro cerebro dopamina y nos sirve en las personas que padecen de Alzheimer, de Parkinson, ¿sí? Como es un neurotransmisor. Así que cuando la persona tiene Parkinson, empieza a temblar sus manos, sus brazos, vamos a tomar una cucharadita de este producto por la noche y ya vamos incrementando de acuerdo con Yo me imaginé que me iba a decir que para las personas con depresión. Igual, sí, porque te da para arriba, ¿no? Okay. Te estimula un poco, entonces pueden consumirla. Y acá estoy viendo mucuna proteína. Correcto. Entonces, a partir de esa semilla, que es la primera, que es, digamos, una semilla integral donde va la cascarilla y va todo lo que contiene la semilla. Es esta semilla molida, digamos. Claro, sí, por supuesto. Esta semilla molida está aquí en este frasco. Si nosotros en el CIDIR lo que hicimos, esa investigación fue, vamos a separar, vamos a ver qué cantidad tiene de L-Dopa la que nosotros producimos, ¿verdad? De tal suerte que podamos decirle a las personas, esta es la cantidad que vas a consumir para que tenga esos efectos en ti, ¿verdad? Eso, la dosis, digamos. La dosis, ¿no? Digamos. Eso lo hizo pues la doctora Lilia Méndez y el doctor Gerardo Barriada en el CIDIR. Y aparte, lo que hicimos fue separar entonces todas las partes de esa semilla. La semilla tiene L-Dopa, la aislamos, tiene proteína, lo aislamos, y tiene almidones. Y entonces ahora tenemos 4 productos. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué queremos aislarla? Porque es mucho más fácil que pongamos una capsulita de 500 miligramos para que la gente la tome y ahí vaya la dosificación correcta. Claro. Y ya, ¿no? Hay deportistas de alto rendimiento, niños,
ancianos que no pueden comer proteína directa de la carne, pues el aislado proteico al 80-85% de proteína en una cucharadita, pues le va a hacer muy bien a su organismo, y entonces por eso tenemos la proteína aislada. Y los almidones, bueno, pues ya sabemos todos que lo podemos usar para espesar. Ok, no, pues ahora sí que cosas muy interesantes, pero yo tengo una pregunta, sí. Don Hugo. Yo recuerdo, hace rato mencionábamos a inicios del programa cómo iniciaron y las plantas que empezaron a utilizar al inicio. Moringa y Neem eran unas de ellas, ¿no? Correcto. En algún momento, bueno, que fue el boom del Neem, yo me acuerdo, y lo usábamos para todo, incluso ahí en la finca lo utilizábamos para el tema de las plagas. Para fumigar. Ajá, para fumigar, y luego lo tomábamos en té, bueno. Y la moringa igual tuvo su boom y su auge, ¿no? Pero en algún momento también hubo investigaciones que apuntaban a que el Neem llegaba a ser tóxico, ¿no? Para nosotros los humanos, y que de igualmente, o sea, las personas, pues usted sabe, o sea, les dicen, sabes que esto te hace muy bien para la diabetes, para el cáncer, ¿no? Que se mencionaba mucho el tema de la moringa, y pues lo empezábamos a consumir de una manera excesiva, ¿no? Y que hubo muchos casos, pues de personas que tuvieron afectaciones, ¿no? Creo que esto tiende a pasar mucho cuando son nuevos, pues, ¿qué se le puede decir? Descubrimientos, nuevas investigaciones, ¿no? Que o nuevos productos, ¿no? O nuevos productos que se lanzan al mercado, porque aunque sean, pues, cosas naturales, cosas orgánicas, finalmente, pues, muchas de nuestras plantas tienen grado de toxicidad, ¿no? O sea, de manera natural, ¿no? Es correcto. ¿Qué pasa con la mucuma? O sea, ya como que se aprobó en el consumo humano, ya tienen estas, sí, la certeza, pues, ¿no? De que no hace daño, o como... Bueno, justo, digamos que algunos de los antinutrientes o de los efectos tóxicos de la planta, de las plantas, tiene un efecto tóxico, pero si nosotros lo usamos correctamente, tiene un efecto benéfico. ¿Correcto? Claro. Entonces, la L-Dopa es un antinutriente. La L-Dopa como tal te va a desnutrir, digamos. Por eso es que no debemos consumirla nada más por consumirla. Claro. Si le quitamos la L-Dopa y dejamos solamente la proteína, pues obviamente eso sí te va a nutrir. Claro. Y el almidón que va a hacer, pues te va a engordar. Claro. Porque, pues los almidones normalmente son mucha carga energética que convertimos nosotros en azúcares. Pero la L-Dopa para un paciente que tiene una enfermedad, pues se va a convertir en, digamos, su cerebro ya no produce dopamina. Entonces va a ocupar la L-Dopa para convertirla en dopamina. Tiene, digamos, la materia prima para poder fabricar su dopamina, porque no tiene la capacidad para él por sí solo hacer la dopamina. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos algo de plástico y queremos hacer un frasco, pues ya tenemos el plástico para hacer el frasco, y aquí ya tenemos como resultado el frasco. Pero si no tenemos el plástico, pues no vamos a poder hacer nunca el frasco. ¿Okay? Claro. Entonces, por sí solo el cerebro no va a poder hacer el frasco, porque ya no tiene los elementos para hacer ese frasco. Va a necesitar que le demos el plástico. El insumo. Y ese insumo es la L-Dopa. Bueno, para los antinutrientes o para los efectos tóxicos, como en el caso del Neem, efectivamente el Neem es un producto que es ligeramente tóxico. Y te va a afectar hígado y te va a afectar muchas cosas. Por eso lo recomendable, las plantas a veces no hay que usarlas por usarlas, porque tiene algunos efectos. Algunas plantas tienen ciertos efectos. Vamos a poner otro ejemplo. El jugo de naranja. ¿Cuánto jugo de naranja, algo que hablábamos al principio, te vas a tomar en la mañana? Un vasito 200 mililitros. Pequeño, o 100, ¿no? O 100, 150, una cosa. Y eso lo aprovechas. Si tú te tomas 1 litro, ¿qué va a ocurrir cuando te tomas 1 litro? Lo que vas a hacer es eliminarlo. Tus riñones se van a encargar de eliminar toda la vitamina C que no ocupaste, la van a eliminar. No te va a servir de nada. Pero los azúcares que van en ese jugo de naranja sí te van a hacer llantitas. Claro. Entonces, no, y en el mejor de los casos, porque en las personas diabéticas, pues seguro que
ahí ya les sube, ¿no? Entonces todo tiene su riesgo. Claro. Si tú te tomas agua, 10 litros de agua, igual. Te puedes llegar a morir, ¿no? Okay. Entonces me imagino que cuando las personas o los pacientes que vayan a tomar la L-Dopa o la proteína tendrán también o vendrá acompañado también de una dieta adecuada para Correcto. poder complementar esos nutrientes que en algún momento van a perder, Sí, ¿no? Y todo ese tipo de yo cosas. ya tengo Parkinson y me están, digamos, ¿no? Por un ejemplo. ¿No? Ok. Ay, Dios, no me digas. Ok, un ejemplo. Es un ejemplo. Okay. Ya tengo Parkinson y entonces mi médico, ¿qué me va a recomendar? Que compre yo L-Dopa. En la farmacia te venden L-Dopa de 50 miligramos, 100 miligramos. O sea, ya existe la L-Dopa en las farmacias. Correcto, y aquí como medicamento. Okay, y aquí lo está haciendo usted de una manera natural. En su estado natural. Ok, perfecto. En su estado natural. Entonces tú, en lugar de que vayas y te compres la medicina que dice L-Dopa 100 miligramos, tú agarras una cucharadita de ese polvito, lo pones en un yogur o lo pones en agua y te lo tomas y ya va a ir tus 100 miligramos de L-Dopa. ¿Okay? Muy bien. Entonces ya hay investigación científica al respecto, hay mucha investigación científica. Pero sí, algunas plantas tienen efectos secundarios y entonces hay que tener cuidado con las plantas. Claro. Don Hugo, pues muchísimas gracias. La verdad es que está súper interesante. Todo el proyecto UMAR es muy interesante. Tiene una gama, ¿no?, de infusiones muy, muy rica para todo el tema, por ejemplo, también cafeterías, me imagino, ¿no? Que en algún momento gusten acudir y hacer uso de las cosas que tenemos como oaxaqueños, regresar a nuestra sabiduría ancestral en cuanto a herbolaria, cuando todo este conocimiento que existe, y qué mejor que hacerlo con productos orgánicos. Para todos ustedes, amigos, que nos ven en casita, en sus trabajos, la audiencia, ¿en dónde podrían encontrarlo, don Hugo? ¿Qué datos podríamos darlo? ¿Teléfono, Facebook, que usted pueda dar para que lo contacten? Pueden entrar a internet fácilmente con la palabra UMAR con H, UMAR, ¿sí? Test orgánicos, y ahí fácilmente nos van a encontrar. O en mi celular 958-113-9026, con gusto les atiendo cualquier pregunta. Perfecto. Pues le agradezco mucho de todo corazón haber aceptado la invitación. Yo sabía perfecto que el tiempo no nos iba a dar, ¿no? Que hay mucho que hablar de UMAR, y hay mucho que hablar de nuestra herbolaria, hay mucho que hablar de nuestras raíces, ¿no? Y qué padre que yo siempre digo que personas como usted, ¿no? Gracias. Se dedican a rescatar esto, ¿no? Y se dedican a darlo a conocer. Qué proyecto tan bonito. Muchísimas gracias, don Hugo. ¿Algo que le quiera decir para finalizar a la audiencia? Pues a ti muchas gracias por esta invitación al programa Regeneración, muchas gracias por habernos invitado, y por supuesto que están abiertas las puertas de UMAR en Huatulco para toda la gente que nos quiera visitar. ¡Vámonos! Estamos por hacer una zona de camping, wow. Queremos hacer una zona de Glen Camping también, entonces pueden hacer recorridos con cuatrimotos, bicicletas, wow, etcétera, y tenemos suficiente espacio para recibirlos. Dentro de las parcelas, me imagino, ¿no? Sí, tenemos en las parcelas algunas zonas ¿Y en la playa? interesantes. Sí, en la playa. Tenemos una zona de bambú muy bonita que ojalá y nos acompañes para visitarnos también. Muchísimas gracias. Por supuesto, claro que sí, vamos a aceptar esa invitación, ¿no? Sí, pues muchas gracias, don Hugo. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan como cada viernes. Ustedes saben, Oaxaca produce calidad, Oaxaca produce colores, produce sabores, Oaxaca produce bien. Pues los esperamos el próximo viernes, amigos, aquí en punto de las 12 del día. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias.